Ministerio de Educación. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí. A pesar de, estoy así casi con el llanto a flor de piel, con toda la tristeza que estamos viviendo por el terremoto y como plan internacional que trabajamos con las comunidades más excluidas de este país, estamos muy dolidas de todo lo que estamos viendo todos los días y de todo lo que escuchamos desde nuestros colegas y comunidades de los niños y niñas de plan en Manabí, especialmente, pero también en las otras provincias. Qué bueno que a pesar de eso estamos aquí y que no hayamos perdido la oportunidad de estar juntos para poder compartir esta experiencia de plan internacional, que tal vez algunos de ustedes los conocen porque a través del Buen Vivir y el Educando en Familia, Plan Internacional ha compartido algunos de sus módulos, especialmente sobre valores, derechos sexuales y reproductivos, y justo habíamos propuesto gestión de riesgos, porque sabemos lo complicado, lo difícil y lo vulnerable que es nuestro país. Vivimos de volcán en volcán, de terremoto, espero que no de otro terremoto, y sí, creemos que es absolutamente importante también ese tema. Voy a compartir con ustedes la experiencia de trabajo que tenemos en Plan Internacional, y como ustedes ven ahí están varios temas. A través de una estrategia educativa, tengo que decir que nosotros venimos de educación no formal. Nuestras propuestas son para niños y niñas que están en comunidades urbano-marginales, muchísimas rurales, digamos, del Ecuador. Plan Internacional trabaja en 9 provincias, con algunos fondos externos hemos podido también ir al oriente y estamos trabajando con 50,000 niños y niñas en 1,000 comunidades del país. Y para ellos hemos diseñado esta propuesta que se llama Fábricas de Inteligencia, que ya vamos a mirar por qué la decimos así. La siguiente, por favor. Decirles que cuando nos tocó hacer nuestra planificación de 5 años, justo coincidió con el Plan Nacional del Buen Vivir del 2013 al 2018. Tuvimos entonces el Plan Nacional como una guía importantísima para la ONG, saber en dónde y hacia dónde ve el país y cómo nos podíamos enmarcar en esos grandes objetivos nacionales. Y haciendo un análisis de la situación del país, veíamos que los niños y niñas, a pesar de los avances que habíamos logrado en el cumplimiento de indicadores de derechos, todavía nos quedaban temas pendientes con la calidad de la educación, con la violencia. Vemos que la violencia sigue siendo uno de los temas más fuertes y de los indicadores más complicados que tenemos todavía para bajar. 46% de niños y niñas son abusados, pegados, maltratados, chantajeados por la familia, que es el primer espacio de amor, como sabemos, y doloroso, y paradójicamente, eso dice un último estudio que lanzamos hace 2 semanas con el Observatorio de la Niñez, siguen habiendo muy fuertes indicadores frente a la violencia, así es que creo que a ustedes desde los DECES les toca abordar esos niños que vienen donde ustedes muy maltratados, muy violentados. Y también, que también ya se habló aquí un poquito sobre el embarazo adolescente, también somos de los países que más fuerte y altos índices tenemos de embarazo adolescente, y es esto un poco lo que nos llevó a pensar que nuestros programas tenían que tener unos denominadores comunes, y en vez de hacer como 350 proyectos sueltos en cada comunidad que responden a cosas más pequeñitas, decidimos tener esta propuesta que tiene como objetivos y como indicadores fundamentales 2. El uno es la autoestima y el otro es el proyecto de vida, que lo hemos hablado tanto esta mañana. La siguiente, por favor. Entonces hicimos una teoría de cambio y decíamos las barreras que sufren los niños y niñas en nuestras comunidades: baja autoestima fruto de esa violencia, una reducida autovaloración y autoimagen, porque esa autoestima está muy reducida, dificultad para tomar decisiones y participar. Y bueno, así se llama también este seminario. Decíamos, qué bonito, coincidimos con mucho de las cosas que dice este seminario, porque efectivamente necesitas una buena autoestima, una buena autovaloración para tener un plan de vida, tomar decisiones que te permita tener un buen plan de vida. Y claro, si no tomas decisiones, hay también un limitado proyecto de vida. Así es que nos encantó que aunque no éramos de escuela, no éramos de ese, coincidíamos perfectamente con ustedes y con sus propuestas. Para eso, las estrategias de esas son estrategias programáticas, no tanto las de intervención con niños y niñas. Tenemos ahí algunos de los proyectos que hacemos: cartas y sueños de niñas, niños y niñas comunicadores, zonas seguras frente a riesgos. Siempre que me han estado entrevistando ahora último en la televisión sobre cómo están nuestros niños, les decía, ojalá estén aplicando esos principios que aprendieron en zonas libres de riesgos, en donde ellos aprendieron a enfrentar
los desastres y hacer como prevención de esos desastres. Tenemos zonas libres de embarazo adolescente y zonas libres de violencia. Les llamamos así porque decíamos, queremos que, ojalá, y estamos trabajando mucho con los gobiernos locales, declarar a las zonas una zona libre de violencia, que esa sea una zona en la que se respete y se ame a los niños y niñas. Los activos entonces que queremos en esta teoría del cambio desarrollar son los que están relacionados con la autoestima y un poquito desmenuzada y analizada. El yo soy, el yo puedo, el yo sé y el yo participo. Porque decíamos, los niños, niñas, jóvenes tienen que reconocerse como personas que tienen derechos. La Convención Internacional de los Derechos del Niño en el 90, que fuimos los primeros signatarios, cambió la vida de estos niños y niñas reconociéndoles como sujetos de derechos. Entonces queremos que efectivamente sean reconocidos como niños, como personas, como sujetos de derechos y ojalá también como actores sociales ya en el yo participo. Y nuestra teoría del cambio dice que sí, que si tenemos niños y niñas capaces, seguros y empoderados, sumado a niños y niñas que tienen un proyecto de vida, autoestima más proyecto de vida, tendríamos niños y niñas que puedan participar y ser capaces de ser muy exitosos en la escuela, porque ese es uno de nuestros objetivos más importantes, que ellos puedan ser exitosos en la escuela, porque creemos que la educación es la base y la que cambia y la que transforma las posibilidades de los niños y las niñas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está, ¿no es cierto? Un poquito, entonces los dos grandes indicadores de los proyectos en los que trabajamos, no importa el tema, aunque sea, si es que es de educación, si es protección, si es riesgos, si es derechos sexuales y reproductivos, siempre vamos a estar trabajando el autoestima. El yo soy, entonces, que está tan ligado a todo lo que sería mi parte cognitiva, las dimensiones de las que hablaba antes nuestro colega, las dimensiones cognitivas, físicas, emocionales, y pensamos que ahí también es importante, y si algo les podemos aportar, pensar que qué importante que es que para que un niño tenga autoestima y proyecto de vida, sobre todo el proyecto de vida, decimos, los niños tienen que desarrollar su pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico, como anotaba el compañero antes, ¿no es cierto? El proyecto de vida no es solo ahorita, el proyecto de vida puede ir cambiando y cada uno ha ido moviéndose de distintos proyectos de vida y para eso necesitamos el desarrollo del pensamiento estratégico. Ese es un pensamiento que tiene que desarrollarse en los niños y niñas, en los jóvenes, saber que tienen que planificar, si quieres ser el mejor futbolista, si quieres ser la mejor alumna, si quieres llegar a una beca de la CENESID, pues bueno, tiene que ir soñando y teniendo un camino y un pensamiento que le permita planificar sus objetivos, sus metas y saber qué es lo que quiere. Ese es el pensamiento estratégico. El crítico pensábamos que era muy importante también que esté ahí porque la violencia está absolutamente naturalizada. Y cuando a los niños les pegan, les castigan, les gritan, es que yo me porté mal, dice él o ella. Y eso nos duele muchísimo. O preguntamos a las mamás, ¿por qué el castigo? Es por su propio bien. Y vea, a mí me han pegado y estoy bien. Muchas veces los papás te contestan eso, pero ustedes saben que la violencia destroza la autoestima, nos hace sentir menos y por eso entonces pensamos que ese pensamiento crítico y el decir no es natural que mi primo se entre a mi cama o mi abuelo se pase a mi cuarto o mi padrastro. Entonces es muy importante que con ese pensamiento crítico puedan defenderse, puedan sostener su autoestima, puedan tener un fuerte proyecto de vida. El yo puedo tiene que ver con todos sus proyectos, sus ideas, su visión a futuro. Hablamos también de eso antes. El yo sé, actúo, investigo, pienso, exploro. Nos interesa mucho esta parte del desarrollo cognitivo que a veces se queda fuera de la escuela. Muchas veces en la escuela los contenidos, tenemos que cumplir con los contenidos de aquí a acá. Cuando puede ser tan interesante poder sí enseñar contenidos, pero todos los contenidos ya están en la web. Los niños googlean y tienen 5 hojas de cualquier contenido o más. Qué importante es entonces que podamos con estos niños trabajar sus pensamientos estratégicos, críticos y creativos. La siguiente, por favor. Un poquito decíamos, ¿y ahora cómo medimos? Porque siempre nuestros donantes nos dicen que hay que medir. ¿Cómo medimos la autoestima? Que es algo tan abstracto, tan etéreo. ¿Cómo medimos? El proyecto de vida podría medirse más, pero la autoestima, porque siempre tenemos que poder tener indicadores y decíamos, bueno, tenemos que tener unos mínimos indicadores y decíamos, la autoestima es mi imagen personal, ¿no es cierto? Los niños con los que vivimos en las comunidades muy marginales,
Ustedes pueden ver las niñas indígenas que muchas veces no se han bañado, que están tapadas con su poncho, que están cerraditas. Tenemos unas fotos que hemos ganado premios internacionales y claro, es una niña tapada totalmente así. O sea, su imagen corporal. Te vas a la costa y a pesar de que ves la pobreza, no hay agua, pero van ahí bien peinadas, perfumadas y talqueadas a las reuniones. Son una belleza. Esa imagen corporal, ¿cómo rescatarla? Está súper ligada a la autoestima, nuestra imagen corporal. Entonces decíamos, esa es muy importante. La otra es el expresarse sin miedo. Otra vez volvemos a las niñas de nuestras comunidades en Bolívar, en Chimborazo, en Cotopaxi. Y qué bonito que es cuando luego ya les ves de líderes. En Plan Internacional tenemos un consejo asesor de niñas y niños. Y entonces vienen ya de líderes y es una maravilla cómo les ves de otra forma. Entonces el expresarse sin miedo también es otro de lo que medimos. Y la relación con los otros, ¿no es cierto? Esa inseguridad que a veces tienen de conversar con los otros. Y ahí entra también nuestro componente de género, que ya vamos a hablar más adelante. Pero también siempre hemos visto esa diferencia entre los niños y las niñas. Los niños, dueños de la cancha de fútbol, dueños del consejo estudiantil, son los que más piensan, son los que más aplicados son. Y ahí estamos las niñas sentaditas en la esquina de la cancha jugando a las ollitas, soñando ser mamás más o menos. Los roles que nos dio y que nos transfirió la sociedad. Cómo cambiar también eso en la relación con los otros. Y bueno, el proyecto de vida que ya habíamos hablado sería todo el pensamiento estratégico, definir un objetivo y lograr mis metas. El siguiente, Cata, por favor. Una herramienta poderosísima, y cuando ahora leía mi currículum decía, coincidíamos, también me entrené con un profesor judío, Rubén Feuerstein, seguidor de Vygotsky, estudió con Piaget. Y este señor, como estudió con los niños y niñas víctimas del Holocausto, y cuando se hizo el Estado de Israel le llamaron a hacerse cargo de estos niños y niñas que venían de todos los países, rotas sus familias, él decía, el ser humano necesita de la mediación pedagógica. Él tomó toda la teoría de Vygotsky, que es tan bonita, la teoría sociocultural de cómo nos hacemos con el otro, cómo nos formamos con el otro. Lo que nos diga la mamá nos marca, lo que nos diga el papá nos marca, lo que nos diga el hermano mayor nos marca. Por eso decimos que los terceros hijos ya son súper mediados. Las pobres primeras nos tocó pasar todas las angustias y pruebas de los papás. Los segundos a veces son el sándwich y los terceros ya son una bala porque tienen la mediación del papá, de la mamá y de los hermanos. No sé si a todos les coincida esto, pero esas son mis teorías, ¿no es cierto? Ya los segundos o terceros ya nos venden, porque esos ya fueron súper mediados. Entonces Feuerstein lo que dice es cuando les retiras a los niños de su mediación pedagógica, cuya primera mediadora es la madre, el padre, los hermanos, eso hace que no se desarrolle en ellos todo su desarrollo cognitivo, emocional, social, porque nos hacemos con el otro, como dice Vygotsky. Entonces, una propuesta interesante y la herramienta que usamos para trabajar con los niños y niñas es la mediación pedagógica, que básicamente es la intervención intencionada de un adulto que asegura aprendizajes significativos y trascendentes. Se habló antes también del significado. Y Ausubel es uno de los importantes autores sobre lo que es el significado. Si en tu vida no hay significado, no aprendes, no te interesa, no hay autoestima. Lo que tiene significado para mí no necesariamente tiene significado para el otro. Y podemos tener un súper profesor de química que se sabe la química, pero es el rey de la química. Pero ¿cómo media el significado a un adolescente de 15 años? ¿Qué le dice para que esa química tenga sentido en su vida? La física, la matemática. ¿Cómo hacemos para que ese condicionamiento importantísimo que es el significado, que es el para qué de las cosas, funcione? Entonces, con nuestros facilitadores en campo trabajamos mucho porque este autor dice, para que haya aprendizaje son 3 cosas básicas importantísimas. La una es la intencionalidad. Todos los profes, todos los papás, cuando les decimos a los hijos tenemos intenciones. La cosa es que nuestra intención, nuestro objetivo, tiene que ser recíproco. Tiene que tener, a través del significado, tener un sentido en el otro. Y eso es absolutamente fundamental. Si tiene significado, está bien. Si yo le digo a mí, ya tengo hijos grandes ahora, pero ustedes están más jóvenes, y cuando le dicen a la de 15 años, no te vas porque yo digo. No te vas. Anda, pregúntale a tu papá. Ningún significado ahí. Solo hay una intención. ¿Y cuál es la reciprocidad? Enojo, lloro, pelea, se enojó. Pero si le dices,
te vas, pero a tal hora, pero tienes el cuidado de qué es lo que pasa a las 2 de la mañana, qué pasa a las 3 de la mañana, qué pasa en la fila de la discoteca, qué pasa. Cuando hay significado es mucho más posible llegar al otro y hay más reciprocidad. Y el tercero es la trascendencia, que es cómo los aprendizajes nos sirven para algo y los aplicamos en algún lugar. Entonces, imagínense lo que es para nosotros decir, a ver, ¿cómo llegamos a un barrio urbano, marginal o rural, uno de los recintos de Manta, que ahora le tengo a Manta aquí? Y hablar con los niños y niñas de los derechos. ¿Cómo hablamos con ellos de los valores? Que esos son los contenidos que enseñamos. ¿Qué significado tiene en una vida que está sin derechos, en la que qué serán los valores y qué será pues esto del pensamiento crítico si en la escuela yo solo repito de memoria muchas veces? Entonces, claro, nuestros facilitadores son entrenados, trabajan en esta mediación pedagógica para poder llegar y decir cómo medio el significado para que estas intenciones que tenemos con los programas de plan funcionen. Porque muchas veces, claro, la comunidad lo que quiere es trabajo para la mamá, comida, lo urgente. Y nosotros decimos, hay más bien que darles el pescado que enseñar, más que darles el pescado tenemos que enseñarles a pescar. Entonces ahí están los tres criterios de mediación que nos habla Feuerstein, como decía, salido de Vygotsky. La siguiente, por favor. La siguiente, creo que esta ya pasamos desde la cabeza. Y quisiera más bien entrar entonces a otro componente importante que es el tema de género. Plan Internacional lidera en el mundo una campaña que se llama Por Ser Niña. Y se llama así porque alguna vez unos fotógrafos que estaban visitando comunidades de plan vieron a una niña a una hora de colegio, eran unos extranjeros, y eran las 11 de la mañana y la niña cargaba un cántaro de agua y le dijeron, bueno, ¿y por qué estás aquí? ¿Por qué no vas a la escuela? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás cargando el agua? Y ella dijo, porque soy niña. Y bueno, eso nos lleva también a todo lo que implica el trabajo infantil doméstico en nuestro país. Hace un mes lanzamos un estudio sobre lo que es el trabajo infantil doméstico en nuestro país. Y por ser niñas, nos toca o nos ha tocado y les sigue tocando a sus niñas y adolescentes lavar, cuidar, planchar, depende el contexto social. Pero en los nuestros, tan marginados y excluidos, créanme, el 99%, y ese estudio dice, perdón, el 100% de las niñas reconoce que hace alguna tarea doméstica. Entonces, pero solamente un 15% reconoce eso como trabajo y los papás no lo reconocen como trabajo, sino que así mismo es. Naciste mujer y la mamá tiene que decirle, me voy, usted se queda cuidando a los niños, calienta la comida, guárdele la presa más grande al papá porque es más grande y a su hermano mayor que es el más fuerte. Ahí empiezan las inequidades de género. También en la familia, en donde transmitimos los primeros valores, digamos, de lo que es ser niña o niño. Y cuando, ¿no es cierto? Y en los primeros centros educativos, cuando, sí, a las niñas, las tacitas, las ollitas, la cocinita y la muñequita. Y le vemos a un niño amarcado de una muñeca y le decimos, eso no es para usted, tome el carrito y los bloques. Las cosas van cambiando, digamos, no es que sea tan así. Pero así hemos crecido, por lo menos yo que ya tengo canas, así crecimos y esa diferencia, digamos, entre los hombres y las mujeres, entre los niños y las niñas, se van haciendo. Y luego cuando son adolescentes y tienen el embarazo adolescente encima, la que carga a la bebé, la que tiene que dar de lactar y no puede volver a seguir farreando, es la niña. Porque el otro, la primera cosa que le dice es, ¿será mío? Y si no es mío, ¿cómo sé que solo te acostaste conmigo? Porque así nomás es, perdonarán varones, pero así es de dura a veces la situación de las niñas. Y luego, claro, la que carga el embarazo es ella. Y que viene luego el embarazo subsecuente, ¿no es cierto? Inmediatamente es el otro. Y claro, ahí también hemos visto cómo está este círculo vicioso de la violencia juntado, ¿no es cierto? La niña, veíamos también en este estudio, el de hace 2 semanas, que era el libro sobre los indicadores de la niñez, veíamos que hay un porcentaje altísimo, 7 de 10 jóvenes conocen sobre métodos anticonceptivos, pero el tema es que no los usan y decíamos, ¿qué pasa? Entonces, ¿por qué hay tanto embarazo adolescente? Si sí conocen, porque las niñas tienen que huir de la violencia de la casa, prefieren huir de esa violencia, a alguien le sopla al oído algo bonito, hay este chico que me habla palabras de amor, me voy con él. El tema es que cuando se embaraza ya se complicó, y con el subsecuente se complica más y vuelve entonces el círculo de la violencia. Y por eso decíamos, es tan importante poder trabajar
con los niños y niñas. Esta teoría del cambio es entonces sobre esta gran campaña que tiene Plan, y lo que hicimos fue que en nuestros programas, y eso sería bonito también para que ustedes promuevan en las escuelas, cómo desde los DECES podemos decir que se transversalice la equidad de género. Nosotros en nuestros programas, digamos, hemos logrado transversalizar y decimos, tenemos el programa de violencia, pero la violencia basada en género es bien distinta. Yo tengo 3 hijos, 2 mujeres que no pueden subirse a un bus porque les pellizcan, les agarran, les abrazan, les dicen bonita, les mijita, les dicen unas cosas horribles. Y el que sí puede subirse es el varón, ese sí llega nomás a la Politécnica en bus y baja en bus. Las mujeres no hay cómo, no pueden subirse. Y entonces sí hay esa diferencia terrible y hemos dicho, bueno, trabajemos la violencia, pero pónganle ojo a la violencia basada en género, que es distinta, que es diferente y que tiene otras connotaciones. Bueno, el embarazo adolescente creo que hemos hablado también como una barrera importantísima, ya dijimos todo lo que le pasa a la niña, el trabajo infantil doméstico y la educación. Desde los libros, ¿no es cierto? Yo sé que el gobierno ahora hizo mucho esfuerzo para cambiar, para que no sean sexistas los textos, pero sabemos que nos podemos encontrar por ahí todavía con textos y concepciones absolutamente sexistas. Entonces, el tema de trabajar la violencia, el embarazo adolescente, la educación con un enfoque de género es absolutamente importante, y ustedes trabajar con los padres de familia para que los adolescentes, sean niños o sean niñas, y ustedes como papás, el trabajo doméstico no le vamos a poder sacar, todos tenemos que tender la cama, lavar los platos, pero hagámoslo de una manera más equitativa y podríamos ahí cambiar esos roles, porque eso es el género, ¿no es cierto? Son esos roles que nos da la sociedad sobre lo que se concibe que es ser hombre o que es ser mujer. Entonces, ¿para qué naciste? Y me duele tanto cuando muchas veces en las comunidades a nuestras niñas les dice, no, usted ya no va a ir al colegio, si usted se va a casar, no se preocupe si no sigue estudiando. Muy bien, la siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué trabajar con la igualdad de género? Porque las niñas y los niños tienen diferentes oportunidades, se enfrentan a distintas barreras en el ejercicio de sus derechos, porque lograr la igualdad de género es un objetivo central en el trabajo como plan internacional y ya como un paradigma de desarrollo. Este rato estamos haciendo nuestra nueva misión institucional y me encanta porque ahora decimos, sí, somos una organización que trabaja por los niños y las niñas, pero pone el énfasis en las niñas. ¿Por qué? Porque también está probado como un paradigma de desarrollo que si tú inviertes en las niñas, que luego son las mamás que transmiten la cultura, porque son las mamás que luego manejan la economía, disculparán varones, pero somos los que manejamos la economía, las que ahorramos, las que vemos dónde, qué falta, qué tenemos que hacer, a dónde van a estudiar los hijos. Yo digo que estoy aquí parada porque mi mamá me dijo siempre, usted tiene que aprender inglés y tiene que ir a la universidad, porque ella no llegó sino hasta 5º curso. Y yo digo a mi mamá que me cambió la vida, me cambió absolutamente la vida. Entonces sí, las mujeres son las que cambiamos la vida de las comunidades, de las familias, de los países, de las naciones. Si invertimos en la niña, esa es nuestra hipótesis de acción desde Plan, si invertimos en la niña y cambiamos toda esa discriminación y trabajamos por la justicia de género, seguramente tenemos un país y una nación mucho más desarrollada. Y un poquito ahí, ¿no es cierto?, las relaciones dispares de poder que se dan entre niño y niña, entre joven y joven, se evidencian todos los días, y siempre le decimos a los momentos femeninos y a los movimientos de mujeres, todas las mujeres antes fueron niñas. ¿En dónde es que sembramos esas diferencias? En la niñez. Después nos enojamos, es que las feministas se van al extremo. No, las feministas estamos luchando por nuestros derechos. Esos derechos que fueron dispares y que fueron diferentes desde pequeñitas. La siguiente que les quiero contar sobre cartas de niñas, la siguiente, ya. En esta campaña global que les decimos que tiene Plan y en esta apuesta que le hace como paradigma de desarrollo, que invirtiendo en las mujeres le apostamos al desarrollo, desde Ecuador tuvimos una iniciativa muy bonita que se llama Cartas de Niñas, la siguiente, en las cuales les pedimos a las niñas que sobre esa teoría del cambio escriban cartas, a que nos cuenten cómo ven sus derechos sexuales y reproductivos, cómo ven la escuela, cómo ven la violencia en la casa, en la escuela, etcétera, y el trabajo infantil doméstico. Los resultados fueron un poco tristes. El 78% de las niñas en sus cartas nos contaban que trabajan en hogares,
Y aquí el testimonio, una de ellas que dice, para mí la vida es triste, pero me gusta estudiar para tener mi profesión y ser muy grande en la vida. Yo en las noches voy con mi mamá a ayudarle a desgranar las arvejas, bajamos a las 11 para desgranar y le ayudo hasta la hora de irme a la escuela. O sea que el trabajo infantil, el trabajo doméstico, está ahí súper escondido y ustedes desde los DECES pueden mirarlo, verlo y ojalá transformarlo. La siguiente, por favor. Esto es algo que me impactó durísimo y que prueba lo que decíamos antes de que cuando dices, no, tú eres mujercita, te vas a casar, no vas a la escuela. El 42% de las niñas en las cartas que escribió tiene miedo a ser retirada de la escuela por ser niña. Es dolorosísimo que muchas familias con las que trabaja Plan muchas veces tienen que optar, porque dicen, yo sé que ahora tenemos ya libros gratis, uniformes gratis, pero siempre quedan los zapatos, siempre quedan los colores, siempre quedan los cuadernos, siempre faltan los libros. Y entonces cuando hay familias en extrema pobreza que no pueden mandar a sus hijos a la escuela, se prioriza al varón. Y el 42% de niñas está súper consciente de eso y lo escribió en sus cartas. Cuando salí de la escuela no me pudieron poner pronto al colegio. Mis padres, porque como somos de bajos recursos y somos 11 en la familia, tuve que salir a trabajar para ayudar en algo a mi familia. Estaba pensando estudiar los sábados, todavía tiene proyecto de vida, todavía sueña, todavía dice, ojalá los sábados pueda volver a la escuela. La siguiente, por favor. Un poco toda esta teoría, digamos, de las fábricas de inteligencia se concretan en algunos proyectos. Hay que es muy bonito que quería compartirles, que se llama Aprendiendo a Emprender. Cuando llegué a Plan dije yo, y a los niños les van a ser emprendedores. Pero me gustó alguna vez que le oí al presidente Correa y decía, vamos a pasar de sumisos a emprendedores. Y dije, bueno, por ahí es, sí, lo que queremos es que sean emprendedores. Y también me gustó desde la teoría del género, ¿no es cierto? Porque yo decía, sí, los que somos emprendedoras, las mujeres que hemos sido emprendedoras, podemos estar en otras posiciones en la sociedad. Y este programa entonces de Aprendiendo a Emprender desarrolla habilidades ciudadanas en los niños, pero también financieras. Yo decía, financieras, pobres niños. Pero es muy bonito porque es cómo trabajar con ellos el ahorro del papel, del lápiz, del agua, del ambiente. Así es que esa es una propuesta muy linda que tiene Plan y cuando alguien de ustedes quiera que podamos trabajar, compartir esa metodología, es muy, muy interesante y básicamente queremos desarrollar capacidades y habilidades en niños, niñas y adolescentes para que sean emprendedores y se conviertan en agentes de cambio en su vida, en su hogar y en su comunidad. Si eres emprendedor, tienes un proyecto de vida y puedes transformarte y transformar. El siguiente, por favor. Magias es otro pequeñito que tenemos y es también que vimos como una necesidad de trabajar. Aquí solo quería darles como el ejemplo de dos proyectos, uno largo, el de emprendimiento tiene 18 módulos y 90 horas de aplicación, y hay otros también pequeñitos como este que es Magias, que salió de justo de una experiencia en Manta, que hacían 3 días de cursos vacacionales, porque claro, los niños salían de la escuela y los nuestros se van a trabajar, se van donde la abuela, se van a otro lado y decíamos cómo darles 3 días de recreación. Y un poco lo que queríamos mostrarles con estos dos proyectos es que sea en un proyecto largo de 90 horas o en uno de 3 días, es posible trabajar la autoestima, es posible trabajar el proyecto de vida, es posible trabajar con ellos sobre sus derechos, sus valores, es posible trabajar sobre el desarrollo de pensamiento. Son como los temas, son como los principios que están ahí y esos enfoques del género también les podemos poner en todo. Estamos planificando un paseo, ¿qué vamos a hacer los niños y las niñas? Las niñas que vayan a comprar y ellas cocinen y los hombres jugamos al fútbol. Sí podemos siempre traer el enfoque de género, sí podemos traer siempre la mediación pedagógica como la herramienta para poder trabajar con los chicos y chicas. La siguiente, por favor, un poco para cerrar, porque ya me dijeron que tengo 5 minutos a coro. Decirles que en las zonas de, ahora que estamos trabajando en Manta, tenemos 60,000 niños con los que tenemos que trabajar, estamos en 300 comunidades, igual vamos a aplicar estos principios, porque esa autoestima está destrozada, antes estaba destrozada por lo que ya vimos, violencia, maltrato, una escuela que no me recibe como debería, ahora esa escuela se cayó, esa familia se cayó, la mamá ya no está, la abuela desapareció, el primo se perdió y la autoestima se vuelve a afectar. Así es que eso quiero decirles que son como esos dos elementos claves y bases sobre los que hay cómo trabajar y también en estos tiempos tan adversos
poder trabajar con ellos la autoestima, que será la única forma que les permita construir su proyecto de vida. Y que también en época de crisis, de caos, de dolor, de pérdida, como es esta del terremoto, y justamente para más bien hacer la recuperación postraumática, vamos a ir con carpas a 30 comunidades en Manta, empezamos desde el lunes, vamos a poner unas carpas en donde trabajar esas fábricas de inteligencia, en donde los niños sigan, primero nos puedan decir cómo se sienten, cómo están, puedan hablar, opinar, participar y poder trabajar también con un lente muy enfocado en las niñas. Eso les encargo a los que vuelven a las provincias. Cuando hay una época de caos, hay una época de desastre, el abuso sexual es brutal. En Haití el índice de embarazo subió muchísimo luego del terremoto, porque van los policías, los cascos azules, no quiero